Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos nuevamente a nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo por regalarnos un día más de vida con salud, fuerza, aire a nuestros pulmones y ha permitido el abrir de nuestros ojos en este nuevo día. Vamos a seguir escudriñando directamente de Dios hacia nuestras vidas. Y esto no es para enseñanza de humano, como muchos dicen, o es que esto es lo que mi pastor dice, esto es lo que mi líder dice. No, esto no es lo que el humano dice, lo que tu pastor o tu líder dice. Esto es lo que Dios dice, el orden. Estamos aprendiendo directamente de Él hacia nosotros. Él es nuestro maestro. No hay maestros fuera de Él. Él es el único maestro. Hoy en día se mencionan maestros, pero el verdadero maestro es Él. Entonces, Él es el único que nos ha dado su Espíritu Santo para que nos guíe a entender y conocer su bendita palabra. Es el poder de Él que mora en nuestro corazón. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces dice claramente su bendita palabra. La vamos a leer bajo la unción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la presencia y la gracia del Señor esté conmigo. Entonces, venimos conociendo desde el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el proceso que el Padre ha hecho que su Hijo nos deje para enseñanza a nosotros, oración y ayuno, las tentaciones y el por qué lo preparó con ayuno para soportar todas las tentaciones. Ahora la promesa que el Padre le da al Hijo para que se las exprese a los apóstoles, y esa promesa se cumple en ellos, y de ahí sigue esa promesa en nosotros. Ya en nosotros ya no viene sobre, sino que en nosotros, en fe, su Espíritu, Él y su Hijo, mora en nuestro corazón. Entonces, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13, y dice: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí voy a leer primero y después voy a comentar un poco. Y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, alamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Jerusalén, en Judea, en Capadocia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, Af, Af, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Entonces, aquí hay una gran enseñanza, mis amados amigos y hermanos. Ustedes allí pueden comentar cuando escuchen este video. Allí pueden comentar y den sus opiniones, porque muchos dicen que la iglesia empezó con el Pentecostés, con el día de Pentecostés. Yo les voy a decir, amigos y hermanos, la iglesia no inicia, no nace con el Pentecostés. A la luz de la palabra hay una falsa enseñanza. Todos aquellos que dicen que la iglesia empieza con el Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo. Ok. Lo que le añaden de mentira es el Pentecostés. La llenura del Espíritu Santo, la promesa cumplida, esa sí es verdad. Eso es real porque es lo que acabamos de leer. Dice la venida del Espíritu Santo. Ahora bien, Dios quiere que entendamos. No soy yo el que te digo, yo quiero que entendamos. No, nuestro Padre Celestial quiere que entendamos la realidad. La iglesia no empieza con el Pentecostés. El Pentecostés es una fiesta de acción de gracias que se venía celebrando de muchísimos años antes que esta promesa del Espíritu Santo se cumpliese en los apóstoles, las bases fundamentales de la iglesia. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Ah? Por eso yo creo que tú entiendes. Vamos a tomar un ejemplo. Tú vas por una calle manejando. Alguien sale del parqueadero de reversa y tú no, esa persona sale con una velocidad y no se fija que viene carro y tú vas y le chocas. Te sale de repente y se convierte en un accidente. Entonces, aconteció que tú ibas pasando por la calle y acontece que ese sale y no se fija y se produce ese accidente. Esos son los acontecimientos que suceden al mismo tiempo, pero no es lo mismo una cosa que la otra. Entonces va a decir, cuando tú comentas, va a decir, yo iba pasando y acontece que la persona iba saliendo y le choqué. ¿Verdad? Entonces, acontece que esa celebración de todas estas personas de estos lugares que menciona la palabra, aconteció que allí se celebraba el Pentecostés, ¿verdad? Los 50 días. ¿Verdad? Entonces, yo sé que muchos entienden ese tema del Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Entonces, el Pentecostés acontece que esa fiesta se estaba celebrando en Jerusalén, allí donde estaban esperando ellos la promesa del Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, muchos toman el Pentecostés, que es el que la iglesia se empieza con el Pentecostés. Esa es una gran mentira. Inicia todo el fundamento con la llenura del Espíritu Santo, porque era el poder de Dios que recibían los apóstoles, así como lo había recibido el Hijo para ejercer su ministerio, así lo reciben ellos para ejercer su ministerio apostólico, ¿verdad? Para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, aquí
¿Por qué les digo que no es? Porque si la iglesia empezase con el Pentecostés, entonces sería en vano el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se los digo? Porque el Pentecostés, te puedes ir tú a Levítico 23, 15 al 21, Deuteronomio 16, 9 al 11. Desde Levítico y Deuteronomio, desde esos tiempos te va a enseñar nuestro Señor con su palabra, y puedes analizar en qué años empezó el Pentecostés. Tú puedes, yo no te puedo decir todo porque se lleva mucho tiempo, pero solo te doy las pistas para que tú como cristiano también te esfuerces y busques la raíz de toda realidad. Entonces, el Pentecostés venía la función de Levítico y Deuteronomio. Entonces, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, su doctrina y la llenura del Espíritu Santo a los apóstoles, no empieza desde Levítico ni Deuteronomio. Empieza acá con Hechos, este libro que dice que el autor fue Lucas. ¿Ah? Y Lucas es muchísimo después que Levítico y Deuteronomio, muchísimos años, y para llegar a Hechos de los Apóstoles hay otro tiempo de años más. Entonces, esto es lo que nuestro Señor quiere. Bueno, ese es un punto. El otro punto que Dios quiere que conozcamos la verdad, que muchos están enseñando otra mentira más. Hay una mentira, hay una confusión en eso, que están diciendo que la iglesia empieza con el Pentecostés o empezó en el Pentecostés. Ese fue un acontecimiento. Aconteció que allí se estaba celebrando. Por eso cuando oyeron, dice, el estruendo, todos vinieron y se reunieron. A ellos, como mucho chismoso, que oye algo y va corriendo a ver qué pasó, para darse cuenta qué es lo que está pasando. Y por eso muchos mejor lo tomaron de burla. Muchos mejor lo tomaron de burla, y otros se sorprendieron porque les oían hablar en sus propias lenguas, se admiraron y se gozaban de las maravillas que escuchaban decir en sus propios idiomas. Las maravillas de nuestro Señor que ellos decían en sus propios idiomas. Entonces, aconteció. Si no hubiera acontecido el Pentecostés allí, muchos no dijeran ni mencionaran el Pentecostés, pero fue un acontecimiento que se estaba celebrando esa semana. Entonces, también en esos días acontece la llenura del Espíritu Santo hacia los apóstoles. Eso tenemos que deslindarlo bien. Yo a siervos que dicen que la iglesia empieza con el Pentecostés, a un varón predicador que él predica en las calles, y también pues tienen su congregación. Yo un día en el amor de Dios le dije, en el amor de Dios yo quiero hacerle una pregunta. Y me dijo, sí, dígame. Le dije, ¿dónde empieza la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿En el Pentecostés o en la llenura del Espíritu Santo? Me dijo, en el Pentecostés. Le dije, oh, entonces la iglesia de Cristo inició desde el tiempo de Levítico, de Leví, porque allí nos relata el Pentecostés, y se quedó pensando. Y le dije, porque el Pentecostés tuvo su inicio muchísimos años antes que la llenura del Espíritu Santo, el inicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me dijo, pues le voy a dar la razón, esto va a haber que estudiarlo más profundo. Lo bueno que él no se me ofendió, y también esa fue la respuesta que me dio. Le doy la razón, me dijo, y esto
esto sí está profundo, entonces va a haber que estudiarlo a más profundidad. Y gracias por su pregunta, eso fue lo que me dijo. Entonces, este, ahora viene la otra mentira, que, que muchos dicen, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Estas lenguas son idiomas. ¿Ah? Estas lenguas son idiomas, el idioma que cada uno hablaban y les escuchaban en su propio idioma hablar los que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces ahora muchos toman este versículo bíblico para enseñar mentira y te dicen, allí cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron lengua. Y por eso nosotros para recibir el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, la señal es, la muestra es que tenemos que hablar lengua. Pero son esas lenguas extrañas que hoy en día se oyen, que yo a la luz de la palabra no soy incrédulo, pero a la luz de la palabra y yo le he pedido revelación y dirección a Dios y que si hay versículos bíblicos que apoyan esas lenguas que hoy en día se escuchan, que lo mismo casi dicen todos, ¿ah? Empiezan con la misma palabra casi todos, ¿ah? Entonces esas lenguas que hoy en día que dicen lenguas angelicales, Pablo lo expresa claro, dice, si yo hablase, ¿ah? Y si yo hablase lenguas angelicales, no dice que las habló, ¿ah? Sino que si yo hablase, dice. Entonces, aquí hay otro engaño que dice que la muestra que tú eres lleno o yo sea lleno del Espíritu Santo, tenemos que hablar esas lenguas que hoy en día mucho charlatán, mucho mentiroso las ha practicado. Esas son lenguas practicadas. ¿Ah? Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque yo he buscado, porque nada podemos hacer sin fundamento de la palabra. ¿Ah? Por eso les digo, al escuchar este video, tú puedes comentar y también aportar allí los versículos bíblicos y decir, si tú hablas lengua, hazme ese gran favor, porque yo estoy acá para aprender. ¿Ah? Entonces, comparto lo poquito que Dios me viene añadiendo a mi mente, a la sabiduría que Él me está dando, el conocimiento, pero sé que me hace falta muchísimo. Entonces, tú si hablas lengua, tú tienes las bases fundamentales de la palabra de nuestro Señor, donde Él te apoya con su palabra y lo que haces es verdad. Entonces, apórtame con esos versículos bíblicos y yo pues estar totalmente de acuerdo que sí es bíblico. Perdón, pero la mayoría toma estos versículos bíblicos para decir que pues esa es la señal que tú eres lleno del Espíritu Santo. Entonces yo encuentro dos mentiras en este tema y a la luz de la palabra. La confusión del Pentecostés, que es el inicio de la iglesia de Cristo, y la confusión que para ser lleno del Espíritu Santo tienes que hablar lenguas, pero ellos no te dicen idiomas, sino que lenguas de las que ellos practican. Triste y lamentablemente, yo antes me conectaba para verificar lo, lo que un varón enseñaba y es pastor de los Jesús solo, de solo Jesús. Y él cada semana les decía, yo me conectaba para ver cómo estaba el movimiento y él les decía, ¿cuántos ahora quieren recibir el Espíritu Santo?
La palabra dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y él les decía, pues ¿cuántos van a hablar lengua hoy? Esa es la señal que... Y comenzaban y al ratito, unas, dos, tres, y el rabaraba y comenzaban con sus movimientos. Hoy recibieron el Espíritu Santo, hoy fueron llenos 3 personas más, 4 personas más. Esa es una gran falsedad. ¿Cómo tú le vas a decir a alguien quieren recibir y esa es la señal? No. Bueno, hasta aquí yo en estos 7 años voy para 8. He buscado y he buscado el desenlace de eso y todavía no lo he encontrado. Y le pido al Señor porque no soy incrédulo. Si Él me lo muestra con su palabra, he leído de Hechos de los Apóstoles lo que estamos hasta el Apocalipsis y yo no, porque esa es la doctrina bajo la gracia para la de nosotros. Entonces ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia y no he encontrado. Y si tú los tienes, yo te pido en el amor de Dios, compártemelos. Y de esto que te digo, que miremos lo que es el Pentecostés y esas lenguas, pues ayúdame. Se te agradece y Dios te bendice, te bendecirá mucho en aportar tu opinión en tu comentario que tú me dejes ahí. Entonces, muchas bendiciones para todos. Pasen un feliz día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.